Inicialmente picamos el programa, él solo automáticamente se va a ejecutar. Debemos esperar a que el programa empiece a ejecutarse, a reconocer el programa, a reconocer la interfaz. Una vez nos permita acceder a las redes, le damos permitir para que él pueda entrar a su interfaz en una página de internet. Nos va a salir este analizador inteligente de licitaciones. Aquí nos va a aparecer todo lo que son una introducción, el cual nos dice, carga los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones para generar una revisión automática en Excel, PDF y PowerPoint. La imagen de la ubicación se extrae automáticamente de los documentos. Una vez después de esto, podemos elegir entre el tipo de proponente, donde tenemos un proponente único, un consorcio o una unión temporal. Aquí podemos elegir para poder cargar los diferentes routes. También podemos cargar los estudios previos, luego el anexo técnico, luego el pliego de condiciones y por último vamos a subir el RUB. Como es para un único proyecto, como es un único proponente, vamos a cargar uno solo. Estos estudios se cargan de un proyecto del IQ de infraestructura del año 2025, el cual tenía por objeto el mantenimiento y rehabilitación de una vía en Cundinamarca. Es importante tener en cuenta que el programa principalmente está orientado a este tipo de proyectos donde ya hay pliegos estandarizados, donde ya hay pliegos tipo que nos permiten extraer de una manera más sencilla la información. Lo que está haciendo el documento y el programa en estos momentos es extraer mediante OCR toda la información de los documentos que le cargamos. Está instalando y extrayendo cada uno de los documentos y asociándolos a las tres entregables que mencionamos con anterioridad. Aquí él genera una extracción de los datos y esto nos va a generar una vista previa del análisis una vez lo haya generado. En la vista previa del análisis podemos ver la manera, una previsualización de cómo el programa está extrayendo el texto, donde vemos la sección, el título, el campo es el tipo de texto que está buscando, en donde dice valor es el texto que extrajo, por ejemplo, valor total del contrato, debe extraer un carácter de tipo costo y documento donde se encuentra la página en la que se ubica, la evidencia que soporta esto y la observación que él nos genera automáticamente con base en esta extracción del texto. Luego nos encontramos la matriz de validación. Esta matriz de validación es una matriz preliminar, la cual él genera para poder realizar el indicativo de cumple o no cumple, si requiere una revisión por parte de nosotros relacionado con el RUB que nosotros le cargamos. Y finalmente encontramos descargar Excel editable, picamos y él automáticamente nos va a descargar una matriz de revisión de pliegos. Por defecto, él va a descargarla y nos va a requerir que la aceptemos. Una vez abierta, vamos a encontrar la hoja de presentación, la cual encuentra un resumen ejecutivo donde hace un análisis de la licitación que le cargamos. Él nos da primero que todo un dictamen de si es conveniente presentarnos o no según la información del RUB. Nos da el objeto, nos da el presupuesto en salarios mínimos también y está actualizado al año 2026. Debemos también tener en cuenta el año fuente, el costo estimado, el plazo del proyecto, el anticipo a tener en cuenta y la experiencia a relacionar. Asimismo, en la parte de abajo nos relaciona una imagen del proyecto básica extraída del documento. Luego vamos a la siguiente hoja de revisión de pliegos. Aquí es una matriz que ya está preestablecida, que ya está creada y configurada para que nos diga todos los objetos principales del proyecto y asimismo podamos cargar los datos y saber cómo estamos en materia financiera. Nos dice principalmente el objeto, la entidad,
la descripción del proyecto, el presupuesto oficial a tener en cuenta, también relacionado a salarios mínimos, la duración importante, la forma de pago y el anticipo que nos van a dar, cómo se van a hacer los pagos, cuál es la longitud del corredor a intervenir principalmente, cuál es el alcance técnico y ya entramos a la materia en capacidad del RUP. Aquí cuando le cargamos el RUP, él analiza los códigos de la UNSPSC que requerimos y los clasifica y relaciona dentro del documento. Habla de los porcentajes, la experiencia mínima a aportar, la experiencia del discapacitado y demás índoles y si se cumple o no. También encontramos el tema de la experiencia general, el cual nos deja los espacios vacíos para poderlos validar, así igual con la experiencia específica. También encontramos la capacidad financiera y organizacional, que es importante, donde debemos relacionar lo que son los activos y los pasivos a tener en cuenta. Y él nos da los indicadores financieros de las fórmulas que obtiene del pliego de condiciones, donde nos da el índice de liquidez, la razón de cobertura, el ROA, el capital requerido para el presupuesto y demás. Y nos dice, y se coloca un validador para decir si cumplimos o no. Luego entramos unos criterios de calificación, un factor de calidad, el emprendimiento, si somos MIPYME o no, y nos da unas observaciones en general del proyecto. La siguiente hoja encontramos la matriz de validación, la cual nos da un resumen de si cumplimos o no cumplimos cada uno de los caracteres y él nos analiza cómo nos ve frente a eso. Asimismo, nos va desglosando cada uno de los ítems y nos da una observación para cada ítem a tener presente. En la siguiente hoja encontramos la parte de datos extraídos para poder verificar con mayor detenimiento cómo él extrajo la información y si algún dato no nos llega a convencer del todo, lo podemos validar desde esta parte. Luego encontramos el análisis del RUP, también cómo él extrajo la información en el RUP que encontró. Luego aparece una ponderación en caso de que vayamos a colocar o un consorcio o una unión temporal. Nos dice los porcentajes de participación, una hoja de integrantes, un checklist de rechazo, el cual nos dice dónde pueden estar los causales de rechazo que nos pueden llegar a dar o los riesgos encontrados. También nos da un control de versión del informe como para llevar una trazabilidad de la versión que llevemos. Una vez validado esto, le volvemos a la página del proyecto y del aplicativo, le damos descargar PDF de la presentación. Él nos va a abrir un PDF. Este PDF es un PDF de resumen ejecutivo, el cual nos va a presentar la información del Excel de una manera más organizada en caso de que tengamos que exponerlo de manera inmediata. Aquí nos va a decir lo mismo, una matriz de requisitos y el RUP que necesitamos, la ponderación financiera que va a encontrar con los diferentes proponentes, la trazabilidad de las evidencias que extrajo. Este es un poco más extenso y con eso daríamos por cerrada esta parte. Y por último, le damos donde regresamos al aplicativo y le damos descargar PowerPoint editable. Él nos va a abrir automáticamente un PowerPoint base donde va a organizar a manera de presentación todo el resumen ejecutivo que nos presentó en el PDF para que lo podamos presentar. Depende del texto, debemos ajustar los tamaños de letra y él nos va a alertar mediante colores rojo verde cómo nos encontramos con relación al RUP nuestros índices. Entonces ahí nos va a decir si cumplimos, si no cumplimos con los códigos del RUP, nos da una ponderación, unos requisitos habilitantes del RUP y unas alertas en la trazabilidad si ve alguna cosa importante a tener en cuenta que nosotros debamos presentar. Y con esto damos por terminado el análisis de la licitación del proceso en el IQ.